La historia olvidada del esclavo que se hizo millonario por fingir ser de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a platicarles una de esas historias maravillosas que a todos les gusta escuchar. El cómo una persona que nació en las peores condiciones posibles logró superar todas esas calamidades para convertirse en un exitoso empresario que se codeaba con las grandes fortunas de Wall Street. Pero lo que le pone sabor a esto es que sucedió aquí en México, y es que es de esos relatos que resultan desconocidos para la mayoría de las personas. Pero, ¿quieres saber quién fue el esclavo que se hizo millonario gracias a México? Pues quédate atento a este video que aquí te lo digo. Para la elaboración de este video, nos basamos en el libro titulado La extraña carrera de William Ellis, el esclavo de Texas que se convirtió en un millonario mexicano, de Carl Jacobi, así como el artículo El esclavo de Texas que se hizo millonario haciéndose pasar por mexicano, de Patricia Zulbarán, publicado en el sitio web de la BBC. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El millonario famoso que tuvo pasado en la esclavitud. Fue conocido como Guillermo Enrique Eliseo o Guillermo Ellis y era reconocido por ser el banquero de gran riqueza de la Ciudad de México. Su fortuna era tan pronunciada que hasta contaba con una oficina en Wall Street en Nueva York y una residencia en la distinguida zona del oeste de Central Park. Hasta aquí pareciera la historia de un millonario más de esos que nacen en cuna de oro y reciben su riqueza por abolengo, pero en realidad este video no trata de eso, y aunque parezca una locura difícil de creer, este mismísimo hombre, siempre ataviado con joyas y ropas caras, vivió sus primeros años como esclavo en una plantación de algodón en el sur de Texas. William Henry Ellis era su verdadero nombre. Nació en Victoria, en el sur de Texas, un año antes de que se aprobara la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, con la que se abolía oficialmente la esclavitud en 1865. Sin embargo, esta reforma no aplicaba para todo el país, pues en varios estados del sur, especialmente Texas, continuaron sus políticas de segregación racial. En esto se implementaron las leyes de Jim Crow para mantener la separación entre blancos y negros. Su lema era separados pero iguales, pero en la práctica era una manera de discriminación. En este contexto, a Ellis le tocó compartir con mexicanos, tejanos, anglo-estadounidenses y afroestadounidenses que vivían unos cerca de los otros, y fue así que en la plantación de Joseph Weisinger, que era un patriarca blanco de Kentucky, la familia de Ellis entró en contacto con mexicanos que los contrataban en las ocupadas épocas de recolección de algodón. Esto permitió que el joven William aprendiera a hablar español con fluidez, lo que le sirvió muchísimo y le permitió cambiar su vida para siempre. Número 2. La gran oportunidad que no supo desaprovechar. William Ellis sabía sacarle jugo a las palabras e hizo todas las cosas que un afrodescendiente no debería ni podía hacer en la época. Como se dice actualmente, tuvo la inteligencia para hackear el sistema y encontrar las fisuras y lagunas legales que supo aprovechar al 100%. Gracias a su fluido español, se convirtió luego en el asistente y traductor del irlandés William McNamara, un poderoso comerciante de algodón y cuero. McNamara no solo compraba las materias primas en Texas, sino a lo largo de la frontera con México, y el joven Ellis lo acompañaba y hablaba por él, por lo que fue aprendiendo cómo funcionaba el comercio y haciéndose de sus contactos. A los 20 años de edad, Ellis se despide de su natal Victoria y decide mudarse a San Antonio, una ciudad más grande. Ahí empieza la reinvención. Logra abrir su primer negocio de comercio de cuero y algodón. Ellis les dice a los nuevos contactos que su nombre es Guillermo Enrique Eliseo y que es de origen mexicano. Lo que lo ayudó en su mentira es que en aquella época, a finales del siglo XIX, nadie tenía pasaporte ni licencia de conducir o certificados de nacimiento. Había muy poco rastro en papel, entonces sencillamente bastaba con su palabra para que la gente creyera que en realidad sí era mexicano. Y al mismo tiempo, el desarrollo de las vías ferroviarias en la década de 1880 facilitó el desplazamiento más rápido y de mayor distancia. Pero no solo se dijo mexicano, sino que también se hizo pasar por cubano y hasta llegó a decir que su esposa era parte de la realeza inglesa. En fin, estaba perfectamente capacitado para ser un político mexicano con esa facilidad de alterar la verdad. Número 3.
El sueño mexicano para los esclavos. Desde antes del nacimiento de Ellis, o mejor dicho, Guillermo Eliseo, en el imaginario de muchos afroestadounidenses del sur estaba la idea de que México era una tierra de libertad. Sabían que al momento de poner un pie en nuestro país serían libres. De hecho, se estima que alrededor de 4,000 esclavos huyeron de Estados Unidos a México antes de la Guerra Civil entre 1861 y 1865. No había razón para huir hacia el norte. Todo lo que teníamos que hacer era caminar, pero caminar hacia el sur, y ahí seríamos libres tan pronto cruzáramos el río Bravo. Era la idea de miles de esclavos del sur de los Estados Unidos, y aunque es cierto que también en nuestro país existió la esclavitud de africanos con la llegada de los españoles en 1519, pero después de la independencia en 1821, el país adoptó medidas para prohibir el comercio de esclavos. Por eso Ellis no dudó en hacer passing, un término en inglés que se utiliza cuando una persona fingía ser de otra nacionalidad distinta a la de su nacimiento, con la finalidad de recibir un trato diferente. La única vez que admitió hacer passing fue en 1891 en una entrevista con un diario de Chicago. Ahí explicó que viajar en ferrocarril fue lo que lo motivó a hacerlo. Estoy obligado a hacerme pasar por mexicano para poder obtener las comodidades básicas de un viajero blanco. Número 4. La llegada de Guillermo Eliseo a México. Años antes de establecerse como un hombre de negocios y el contacto necesario entre los inversionistas de Wall Street y México, Ellis se embarcó en un ambicioso proyecto desde Texas. Viajó a la Ciudad de México en 1889 junto a un socio y ambos llevaron cartas de presentación a altos miembros del gobierno de Porfirio Díaz. En la capital de nuestro país, convencieron a Carlos Pacheco, quien era secretario de Fomento, de que les aprobara un contrato por 10 años para llevar hasta 20,000 personas afrodescendientes y colonizar algún territorio despoblado de México que el gobierno les proporcionara a cambio de trabajar las tierras y compartir ganancias. Aprovechó que durante el Porfiriato, México invirtió esfuerzos en atraer migrantes principalmente de Europa para modernizarse como Estados Unidos. Sin embargo, Ellis logró persuadirlos de llevar a afrodescendientes desde Estados Unidos bajo el argumento de que estos eran agricultores excepcionales de algodón, los mejores del mundo. Tanto le compraron la idea que el Senado mexicano aprobó en 1889 su plan de colonización, pero los emprendedores no recaudaron los fondos necesarios para financiar el programa, pese a que sí generó interés en Texas, además de que perdió la vida su contacto en México, por lo que su plan se anuló en 1891. Sin embargo, Ellis no descansaría hasta lograrlo, y en 1895 firmó un contrato con la Compañía Agrícola Limitada de Tlahualilo, ubicada en el norte de México entre Durango y Coahuila, lo que significó que casi 1,000 afroestadounidenses emigraran a esta enorme hacienda, quizás la mayor migración en grupo de aquella época. Para Ellis fue un sueño cumplido al ver tantas personas que él quiso apoyar en el país de Dios y la libertad, como él llamaba a México. Lamentablemente, pronto se volvió a frustrar su plan, pues una ola de malaria atacó la hacienda y muchos padecieron a causa de esa enfermedad. Número 5. El resurgimiento de Guillermo Eliseo, que lo catapultó al éxito. Tras su fallido plan de colonización en México, Ellis regresó a Estados Unidos, donde recibió tratos discriminatorios y en el padrón poblacional lo clasificaron como persona de color. Por eso, decide abandonar Texas y partir rumbo a Nueva York, donde no padecía los mismos tratos que recibía en el sur y donde supo sacar provecho a sus relaciones comerciales que tenía en México. Él se convirtió en una persona muy útil porque en Wall Street estaban obsesionados con invertir en México y él estaba muy bien conectado con figuras clave del Porfiriato. Vendió el discurso de México como una tierra de riquezas tropicales y de él mismo, Guillermo Eliseo, como la persona a la que habían de conocer. Gracias a estas relaciones comerciales que logró conectar con nuestro país, pronto se hizo presidente de al menos 7 compañías, algunas valoradas en millones de dólares. Por esos años también se compró la fábrica de muebles más grande de México, además se casó con una mujer blanca de origen humilde llamada Maud Sherwood y tuvieron 6 hijos. Aunque fiel a su discurso, llegó a asegurar que su esposa era parte de la realeza inglesa.
Aquí en México ya no le fue tan bien después de la Revolución Mexicana. Los tiempos turbulentos y constantes cambios en el poder hicieron que Ellis perdiese ambiciosos contratos que había firmado en la era de Díaz para establecer una fábrica de goma y una planta hidroeléctrica. Sin embargo, esto no impidió que pronto formara nuevas relaciones, primero con Venustiano Carranza, con quien estaba a su lado nada más y nada menos que cuando el presidente huía de la Ciudad de México, y posteriormente con Álvaro Obregón, con quien trabajó un nuevo acuerdo de reducción de aranceles para varios puertos con el fin de atraer más comercio, justo para el año en que en los Estados Unidos lo reconocieron como presidente de México. Número 6. El fin del esclavo que amó a México. Guillermo Eliseo nunca dejó de trabajar, aún con sus enfermedades no dejaba de emprender, hasta que no pudo más y perdió la vida el 24 de septiembre de 1923 en su amada Ciudad de México. Tanto cariño le tuvo a nuestro país que su cuerpo está enterrado en una tumba sin nombre en el Panteón Español de la capital mexicana. Sorpresivamente, a pesar de las millonarias empresas que poseía, el hombre que se reinventó no dejó grandes riquezas sino únicamente $5,000 a su esposa. Pocos años después, su esposa e hijos también se mudaron a México, y así termina la historia del polémico hombre que fue investigado por el FBI, conoció al entonces presidente Roosevelt, mantuvo estrechas relaciones con el porfiriato mexicano, lideró una misión diplomática a Etiopía, entre otras hazañas dignas de recordar, y que aunque no nació en México, estaba feliz por decirse mexicano. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué crees que haya pasado con los millones que tenía Guillermo Eliseo y que no aparecieron después de fallecer. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram, te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima.